y pues se llegó el tiempo de compartir nuevamente y estoy muy contenta y feliz por eso. Así que vamos a hacer una oración, ¿sí? Por la palabra. Señor, te doy gracias, Padre, porque para mí es un honor y un privilegio poder compartir tu palabra el día de hoy, Señor. Dentro de tus planes estaba que así fuera. Y te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque han sido valientes, porque han sido esforzados y porque se han determinado a venir a buscar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada discípulo, Señor, que se levanta para ser enseñado. También te pido, Dios, que la palabra que hoy va a ser dada, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Y la buena tierra son aquellos que la oyen, pero que producen frutos, Señor, de lo que están oyendo. Gracias, Señor, y te pido, Padre, que toda ave de rapiña, Señor, que quiera venir a robar tu palabra, Señor, hoy sea quitada de este lugar y de nuestras vidas, Señor. Que tengamos esa paz que proviene de ti, que sobrepasa todo entendimiento, para que este fruto, Señor, sea sembrado en nuestras vidas y fructifique más, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si me pueden poner el nombre de la enseñanza de hoy. ¿Cómo dice? Promesa o cumplimiento. Y si se fijan arriba dice número 17, ¿verdad? Bueno, pues para los que recordamos, el número 17 significa eso, promesa o cumplimiento. Y te vas a estar preguntando por qué escogí hablar del número 17, y pues es por lo que significa. Y quiero decirte que quiero explicarte y darte el contexto de por qué Dios me dio esta enseñanza. Y bueno, pues fíjate, hace 15 días estábamos en el podcast. De hecho, tuvimos de invitada a Paola, no sé si lo recuerda. Y este programa de verdad ha sido una promesa cumplida en mi vida. Pero bueno, déjame decirte que estábamos ahí durante el programa y la verdad es un nervio y un peso estar cada vez en ese lugar. Y aunque ustedes, los que nos ven de aquel lado, dicen, mira cómo se ve que platican y cómo se ve que lo hacen como si nada, pues en realidad no. Estamos muy nerviosas porque se siente un peso poder llevar la palabra por ese lugar, pero Dios ha sido muy bueno. Es una plataforma en la cual nosotros podemos como evangelizar y dar a conocer su palabra, hablando de temas pues contemporáneos, que podemos meter la palabra a situaciones que están viviendo las familias y las personas. Pero bueno, entonces estábamos ahí en el programa y desde ahí Dios me empezó a enseñar. Porque ¿sabían ustedes que constantemente Dios nos está enseñando con todo lo que está a nuestro alrededor? Si me pueden poner la cita de Job 33:14, por favor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces Dios constantemente nos está hablando para enseñarnos, porque Él ya sabemos que es un maestro. Entonces todo el tiempo se la pasa enseñándonos, pero a veces nosotros no estamos apercibidos y no entendemos con lo que Él nos quiere enseñar. Y pues bueno, entonces yo estaba ahí en el podcast y me tocó presentar, ¿verdad? Y pues ya saben, iniciamos, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, gracias por compartir, por estar aquí. Y justo cuando digo episodio número 17, eso se quedó grabado en mi mente, el número 17, porque en automático recordé lo que significaba promesa o cumplimiento. Y pues durante el programa y después del programa traía esas dos palabras en mi mente, promesa o cumplimiento. Entonces ya llego a la casa y dije, por fin me voy a echar un sueñito, porque la verdad a mí me gusta dormir un poquito en las tardes. Entonces dije, me voy a echar un sueñito y pues ya pongo mi cabecita así en la almohada. ¿Y qué creen? Pues que no me podía dormir porque el Señor me quería dar la enseñanza de hoy, parte de la enseñanza de hoy. Y entonces me habló de algunos puntos que vamos a estar viendo ahorita. Y el Señor me hacía recordar que el estar en el programa había sido una promesa cumplida, porque hace años atrás había Él puesto ese anhelo en mi corazón de compartir la palabra yo por las redes sociales, pero había cosas que me faltaban. ¿Y sabes qué era lo que me faltaba? Que fuera el tiempo de Dios y que yo estuviera más preparada para compartir algo. Y por eso el Señor me mandó aquí a Nueva Generación para aprender más a través de la vida de mis maestros. Y bueno, dénselo a Dios, porque Él es el que mueve todo cuando no hay una promesa por cumplirse. Y entonces dije, voy a grabar la de y la voy a poner como sonido de nota de voz en mi WhatsApp. ¿Y qué creen? Que no pude, pero de ahí la traía. Y creo que hasta se la mandé al pastor.
Pero bueno, entonces ya se llegó el momento de compartir esa palabra. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que es una promesa? ¿Alguien sabe qué es una promesa? Bueno, una promesa es una palabra de bendición de Dios para tu vida, que Él la quiere cumplir en tu vida. Yo creo que todos en algún momento hemos tomado una palabra de Dios como una promesa y la hemos atesorado en nuestras vidas. Algunas de ellas, fíjense, las recibimos obviamente a través de la palabra. Otras las hemos recibido a través de una palabra profética, cuando alguien ha orado por nosotros y Dios ha usado la vida de un siervo o de un profeta, pues para darnos esa palabra. Y dices, yo agarro esta palabra porque es una promesa, y ves que está en la Biblia comprobada y dices, yo la quiero porque yo sé que un día esta palabra se va a cumplir. Otras promesas Dios nos las ha dado en el tiempo de intimidad. ¿A alguien le ha pasado eso? Cuando de repente estás orando y estás ahí en la intimidad y Dios te habla y te dice algo que quiere hacer en tu vida o en tu familia o en tu negocio o en tu servicio, en tu ministerio. Bueno, pues otra promesa también las recibimos a través de sueños. Alguien ha soñado algo y dicen, este sueño Dios me está diciendo algo, que un día va a hacer esto en mi vida, que un día Dios va a hacer esto en mi familia. Bueno, pues entonces todos tenemos promesas atesoradas, algunas ya se han cumplido. ¿Alguien de aquí ha visto una promesa cumplirse en su vida? Amén. Pues yo creo que muchos hemos visto las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. El que nuestra familia venga a Cristo, el que un día pensaste, yo le quiero servir a Dios, y hoy lo estás haciendo. Muchas pueden ser, pero en la palabra encontramos, fíjense, alrededor de 7,000 a 8,000 promesas escritas por Dios para ti y para mí. Pero nosotros tenemos que seguir unos pasos y ahorita los vamos a ver. Entonces yo quiero recordarte algunas promesas. Si me pueden poner la siguiente diapositiva, porfa. Fíjate, recordemos algunas promesas de Dios para nosotros. Esas están escritas en la Biblia. Solamente son 7 y te estoy diciendo que hay alrededor de 7,000 a 8,000. Dios estará contigo. Y por ahí les entregué a los hermanos unos papelitos. No sé, quiero que pase el que tiene esa promesa, el de Dios estará contigo. ¿Quién lo tiene? Chéquenlo. Mi mamá, pásale, ma, para que nos la leas, a ver qué dice. Dice, Dios estará contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Alguien había escuchado esta promesa? Amén. La segunda promesa dice, Dios te fortalecerá. ¿Alguien la tiene? Pásale, Oscar. Dios te fortalecerá. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Amén, gracias. Esa es otra promesa para tu vida, que el Señor te fortalecerá. Y la tercera es, Dios te dará paz. ¿Alguien lo tiene? Bueno, sí. Dios te dará paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Gracias. Esa es otra promesa, tener la paz de Dios. Y la siguiente es, Dios proveerá para ti. Alexa la tiene. Dios proveerá para ti. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Gracias. Dios proveerá todo lo que nos hace falta. La siguiente es, Dios te protegerá. ¿Quién la tiene? Aldo. Dios te protegerá, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Salmos 91:11. Como que con esa voz se sintió más la promesa, ¿verdad? Y la otra es, Dios perdonará tus pecados. Dice, Dios perdonará tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Amén. Y la última, ¿quién la tiene? Pásale, Denise. Dios te promete vida eterna, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gracias. Yo creo que todos habíamos escuchado y habíamos tomado en alguna ocasión una de estas promesas. Hay promesas de provisión, hay promesas de protección, hay promesas de paz para nuestras vidas, muchísimas más. Les digo que hay alrededor de 7,000 a 8,000 promesas, pero también a través de esta enseñanza te voy a hablar de alguien que se le dio una promesa. ¿Y qué creen quién fue? ¿Alguien recuerda quién se le dio la promesa de un hijo? Abraham. Y si me puedes poner la cita por favor de Génesis 13:14, porfa. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente. Abraham se tenía que apartar de Lot para poder alcanzar la promesa de Dios, porque acuérdense que Lot representaba la carne, Lot representaba el ocio, la pereza, aquello que no nos deja avanzar. ¿Para qué se tenía que separar de él? Pues para que él pudiera ver la promesa cumplida. Si me puedes poner Génesis 13:17. Y fíjense aquí, Dios le da una instrucción a Abraham y le dice, levántate. Hemos estado viendo mucho acerca de lo que es levántate. Y levantarse implica un esfuerzo. Y Dios le dijo a Abraham, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Esa también era parte de la promesa. Y si me puedes poner Génesis 17:1, por favor. Dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Qué significa el número 99? Imperfección. Entonces, dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, porque Abraham aquí todavía no era perfecto, era imperfecto. Pero vámonos a la siguiente cita, Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué significa el 100? Perfección. Entonces sabemos que hasta que Abraham fue perfecto pudo producir un fruto, ¿verdad que sí? Y ese fruto fue su hijo, y a través de su hijo Abraham se pudo multiplicar hasta el día de hoy, como las estrellas se multiplicó. Entonces esa promesa se la dio Dios a Abraham, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos promesas en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Y acuérdense, la primera instrucción era levántate. Hoy quiero hablarte de por qué Dios me habló acerca del número 17 y de los pasos que me dio para nosotros poder tener las promesas de Dios. Y el punto número 1 era levántate. ¿Me pueden poner la siguiente diapositiva, porfa? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar las promesas? Fíjate, algo que también quiero decirte es que el número, primero tenemos que levantarnos y eso implica esfuerzo, pero ¿me pueden poner por favor Deuteronomio 28:1? Acontecerá es una palabra que significa que va a suceder un suceso. Dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, o sea, primero tenemos que oír atentamente, y atentamente es poner mucha atención, poner mucho cuidado. Y si te fijas está en futuro, dice acontecerá, ahí está en futuro, que si oyeres está en futuro, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar. ¿Para qué debes de escuchar la voz de Dios? Para guardar. Porque primero es labrar y después es guardar. Entonces nosotros tenemos que escuchar primero la voz de Dios. ¿Y cuál es la primera forma en la cual nosotros escuchamos la voz de Dios? ¿O cómo primeramente lo hacemos? A través de la palabra. Muy bien, entonces empezamos a hacerlo a través de la palabra, porque acuérdense que la palabra se lee y al momento que la estamos leyendo las estamos escuchando, y entre más leemos la palabra más se nos va abriendo el oído hasta que lleguemos al punto en que tengamos entendimiento, porque primero llega el conocimiento y después el entendimiento, y cuando ya tenemos el entendimiento es cuando nosotros empezamos a guardar. ¿Y qué es guardar? Es poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso es guardar la palabra, poner por obra lo que nosotros ya hemos conocido. Entonces Dios está dando una instrucción. Para nosotros tener las promesas de Dios, dice que tenemos que oír atentamente su voz. Pero vámonos al 28:2, porfa.
Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, las promesas. Pero fíjate lo que dice después de ahí, dice, acuérdate que la Y es una ligadura. Dice, y te alcanzarán, o sea, las bendiciones te alcanzarán a ti. O sea, tú ya no vas a tener que perseguirlas. Pero ¿cuándo? Cuando primero escuches la voz de Dios atentamente y cuando guardes todo lo que ahí está escrito en la palabra, ¿ok? Y lo dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Entonces las bendiciones, las promesas de Dios nos van a alcanzar a nosotros, nos van a perseguir. Pero hay unos puntos que seguir, que el Señor me daba para ustedes y primeramente para mi vida, porque cuando escribía esto, ¿qué creen? Que yo lloraba bastante porque lo estaba escribiendo y yo decía, Señor, es verdad, primeramente me estás hablando a mí. Y dijimos que el punto número 1, ¿podemos regresar a la diapositiva, porfa? Era levantarte. Era levantarnos y eso implica un esfuerzo. Acuérdense la instrucción que se le dio a Abraham en Génesis 3:17, le decía, levántate. Entonces lo primero que Dios nos dice a nosotros es que nos levantemos y eso implica un esfuerzo. Para nosotros poder escuchar la voz de Dios y por ende guardarla y alcanzar las bendiciones de Dios, que ellas nos alcancen a nosotros, tenemos primero que levantarnos, cueste lo que nos cueste. Y es primero levantarnos. ¿Me pueden poner la cita de Segunda de Crónicas 15:17? 15:7, perdón. Fíjate, pero esforzaos, porque acuérdate que levantarse es esfuerzo. Y dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Fíjate algo bien importante, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces tenemos que esforzarnos porque hay una recompensa para lo que nosotros hacemos. Para mí la recompensa más importante o la más grande que yo puedo obtener por esforzarme es poder un día llegar a la vida eterna. Para mí esa es la recompensa más grande. Y de ahí la otra recompensa más grande es poder ayudar a otros para que lleguen también a la vida eterna. O sea, que yo no vaya sola, sino que vayan aquellos, porque primero vine a recibir un conocimiento, vine a recibir el conocimiento de la palabra y podérselo dar a otros, porque hay muchas personas allá afuera que no tienen fuerzas para levantarse porque no han escuchado la voz de Dios. Hay muchos allá afuera que están esperando porque nosotros vayamos y les hablemos de Dios para que ellos puedan tener fuerzas para levantarse. Si se fijan, esta palabra de levantarse, Dios se los ha dado a varios escogidos a través de la Escritura. Y también hemos visto versículos acerca de esto. Ahorita vamos a ver un poquito más. Y si me puedes poner por favor la cita de Segunda de Timoteo 2:1. Fíjate, aquí un maestro le estaba diciendo a su discípulo joven, tú pues, hijo mío, y si dice hijo mío es porque ya tenía la genética de Dios. Dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia son las operaciones de Dios. Entonces le estaba diciendo Pablo a su discípulo, tú pues, hijo mío, esfuérzate, levántate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos levantarnos como esos discípulos para llevarle la palabra a otro. Aquel que está quizás como Bartimeo, aquellos que están junto al camino y que nunca se les ha hablado, pero hay gente allá afuera de verdad que tiene el anhelo de que alguien les hable de la palabra. Hay gente allá afuera que está a punto de quitarse la vida. Hay gente allá afuera que dice, es que ya no sé qué hacer en mi vida. O yo creo que todos en algún momento nos encontramos así. Entonces es por eso que nosotros estamos en una iglesia donde se nos está dando la enseñanza, no para que nos la quedemos nosotros, sino para que primero nosotros la escuchemos, para que la guardemos, pero que también la compartamos con alguien más. Bueno, ¿y me pueden poner otra vez, porfa, No, ¿sabes qué? Ponme la cita de Primera de Corintios 16:13, que es algo que la pastora y el pastor han estado compartiendo. Primera de Corintios 16:13. Bueno, si se fijan, nos han estado hablando de este versículo, no sé si se acuerdan lo que significa. Y acuérdense que velad significaba levantarse, ¿sí? Porque una persona que está velando está de pie. Dice, estad firmes. Y firmes, para estar firmes nosotros tenemos que estar determinados y perseverantes. Dice, en la fe, portaos varonilmente. ¿Alguien se acuerda que era varonilmente? Sí.
madurez. Dice, y esforzados. Aquí nuevamente nos habla de que tenemos que ser esforzados, discípulos esforzados. Y bueno, ¿me pueden poner ahora sí la diapositiva, porfa? Bueno, entonces dijimos que la primera instrucción para que las bendiciones nos alcancen es levantarnos, que esto implica un esfuerzo. Y ya vimos algunas citas que nos hablan del esfuerzo. Pero la segunda es determinarte a permanecer. ¿Quién se sabe Job 22:28? ¿Quién dijo yo? Sí. Ok, entonces ahí en Job 22:28 nos habla acerca de determinarnos y dice, determinarás a sí mismo una cosa. ¿Sabes qué? La palabra determinar es una palabra compuesta que es determinar, que todo lo que iniciamos lo tenemos que terminar. Salud. Que todo lo que iniciamos lo tenemos que terminar, pero a veces es difícil, ¿verdad que sí? Digo, si nos ponemos a pensar cuántas cosas nos hemos propuesto iniciar y las iniciamos, pero cuántas veces las hemos terminado. Y fíjate, yo te voy a decir algo, en algunas cosas sí hemos sido determinantes, porque alguna vez soñaste con tener un carro y te determinaste y dijiste, voy a trabajar tiempo extra, voy a ahorrar, voy a hacer estas cositas extras afuera del trabajo, vender esto, hacer aquello para poder tener el coche. A lo mejor algún día anhelaste tener una casa y te determinaste y la conseguiste y la compraste o la rentaste. O a lo mejor en algún tiempo te determinaste a ser chica fit o chico fit. Y ¿sabes qué? Iniciaste en enero y dijiste, ahora sí con todo, se les acabó su gordo, su gorda, ¿verdad que sí? Pero después, ¿qué pasó? Vino la rosca de Reyes y todo lo demás y los tamales de la no, ustedes ya no celebran la Candelaria, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, pero entonces, sí. Pero entonces ahí se acabó la determinación. Pero te voy a decir un tip para que seas determinante. Y ahí mismo te lo está diciendo en Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa. O sea, ponte una meta, visualízate. Tienes siempre que tener una visión de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, vamos a hablar ahora, ya hablamos de cosas seculares, ahora vamos a hablar de cosas espirituales. ¿Alguna vez tú te has visto compartiendo la palabra aquí? ¿Alguna vez tú te has visto compartiéndole la palabra a alguien de tu familia? ¿Alguna vez tú te has visto tocando un instrumento? ¿No? Pero cada quien tenemos una meta, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez alguien de aquí se ha visto como un maestro? Amén. Entonces, para eso tenemos que vernos, visualizarnos. Y si tú ya te viste así, ahora tienes que mantenerte firme. Y firme es perseverante, firme es determinante, algo que no se mueve, algo fijo, algo duro. Entonces tú te tienes que mantener firme para poder llegar a cumplir esa visión. Y tenemos que ser personas que nos ponemos metas. Y fíjense, hay metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y debemos de ser personas que nos ponemos metas. Y yo te quiero enfatizar esto en lo espiritual, porque si nosotros estamos bien en lo espiritual, vamos a estar bien también del alma, pero también vamos a estar bien en el cuerpo, porque ¿qué creen? Que cuando nosotros estamos bien en lo espiritual, Dios también viene y te dice, hey, tienes que tener un equilibrio con tu cuerpo. Por ejemplo, es algo que a mí me ha estado sucediendo, porque antes me sentía bien cansada por el sobrepeso, pues la verdad sí andaba como 20 kilos arriba. Ahorita pues como unos 9. Entonces, ¿qué creen? Que ya me sentía bien mal y se me adormecían mis brazos en la noche y apenas subía las escaleras de mi casa y entonces, pero pues la verdad apenas tengo 3 semanas yendo ahí o 2 creo. Y si vieran todo lo que cuesta determinarte, y la verdad pues sí, o sea, a veces la carne te gana, pero tenemos que ser personas determinadas, así como hemos sido también determinadas en lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Si en el espíritu estamos ejercitados, también en la carne. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene que estar sano para poder cumplir el propósito de Dios. Además se siente bien padre hacer algo también por tu cuerpo, porque saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy fuimos al ejercicio y llegó un momento donde ya no podía hacer los ejercicios y pues me quedé así tirada con la frente en el piso, porque ahí hay colchonetitas, y me quedé con la frente en el piso, y ahí Dios también me empezó a dar una enseñanza. Entonces constantemente el Señor nos está enseñando, y sabes que el Señor nos enseña con todas las situaciones.
con las buenas, con las malas, aun cuando vamos en el tráfico, en el carro y alguien se te atraviesa, Dios te está enseñando. Dios me estaba enseñando con las mujeres que estaban ahí haciendo el ejercicio. Dios me estaba enseñando a través de la maestra que nos da el ejercicio. Entonces tenemos que tener el oído apercibido de lo que Dios nos quiere enseñar, porque a lo mejor de ahí van a salir las mejores enseñanzas, primero para tu vida, pero también para compartir con alguien cercano. ¿Ok? Y pues bueno, entonces les estoy hablando acerca de determinarte, y cuando nos determinamos, ¿saben qué? Vamos a permanecer, y un discípulo permanece. ¿Cuántos de aquí son discípulos? Amén. Entonces permanece. Y sabes que cuando inicias un discipulado, o cuando te propones ya no faltar a la iglesia, cuando te determinas a ya no faltar a la iglesia, ¿quién crees que se te va a levantar? El enemigo, porque acuérdense que un discípulo siempre inicia en el camino, y siempre ahí el enemigo se levanta para querer sacar a las personas del camino. Entonces debemos de mantenernos. Y pues como tip les voy a decir algo, también anímense los unos a los otros. Cuando veamos que alguien falta en la iglesia, mándale un mensaje porque no has venido. A veces necesitamos también que otra persona nos dé esa palabra de aliento de lo que hemos aprendido. ¿Me pueden poner 1 Corintios 15, 58, por favor? Con este versículo me acuerdo mucho de mi maestro y se me quedó grabado porque es algo que siempre nos lo dice. Así que hermanos míos, ¿hermanos quiénes son? Ajá, dice, hermanos míos amados, Pablo les estaba hablando a la iglesia de Corintio, fíjense, dice, estad firmes, firmes es como determinante, como permanecer, que permanece, duro, dice, y constantes, pues también es como persistir, dice, creciendo, o sea, si tú estás firme y constante, porque si te fijas, entre firme y constante hay una ligadura. Si tú te mantienes firme y constante, ¿qué crees que vas a hacer? Vas a crecer. ¿Cuántos de aquí quieren crecer? Amén. Entonces yo también quiero crecer, y cuesta bastante salir de la zona de confort, cuesta bastante, pero necesitamos amar la palabra de Dios. Necesitamos amar la palabra de Dios al tal punto que lo primero que te despiertes es la palabra, lo primero que pienses es la palabra de Dios. Antes de dormir, la palabra de Dios. Tienes que amarla, que la palabra de Dios sea para ti tu dirección, sea para ti esa voz que constante te está hablando. Entonces, si tú te mantienes firme y constante, ¿qué crees? Vas a crecer en la obra del Señor. ¿Cuándo? Sabiendo es de sabiduría, que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? Nada de lo que tú haces para el Señor es en vano, nada. Y yo sé que el Señor trae recompensa cuando nosotros nos esforzamos. ¿Saben que Dios me ha enseñado a través de la vida de mi hija Regina? Muchas veces. Y yo la veo que está tan pequeña y empezó a danzar aquí. La gloria y la honra para Cristo. Y ella empezó a danzar aquí y yo la veía que ella se esforzaba por hacer los pasos, imitar los pasos de las chicas grandes, sobre todo de su maestra. También Dios me enseñó a través de la vida de Dana, porque yo veía cómo Dana como maestra cuidaba a Regina que no se vaya a caer de ahí, y aunque Dana estaba haciendo sus pasos, Dana la cuida y todas las demás chicas la meten y voltean a verla, porque a veces Regina se les pega, ¿verdad? Mucho y digo, ay, no lo voy a parar con el pandero con la mano. Pero Dios me enseñó a través de Regina, porque ¿saben qué veo en Regina? Lo que tiene un niño. A un niño a veces no le da vergüenza. A un niño dice, yo lo voy a hacer. Y yo he visto que a mi hija no le da vergüenza. Y entonces Dios me enseña a través de ella que no debemos de tener vergüenza, que debemos, bueno, a lo mejor algún día vas a sentir la vergüenza o la sientes, pero tenemos que vencerla. A lo mejor tienes miedo, pero no debes dejar que te paralice. Y entonces también quiero contarles algo de Regina, que hace unos días atrás, Regina, yo la escuché que estaba en mi cuarto y estaba así risa con risillas, y me meto a la habitación, dije, ya me ha de haber tirado algo, y me meto a la habitación y ¿qué creen? Que se había puesto mi ropa y se había puesto un vestido mío, y pues le quedaba bien grande, que ella dijo, me voy a poner un cinto aquí, y se lo amarró con un cinto, y pues el vestido le quedaba así súper largo. Y me agarré risa y risa, las dos nos reímos bastante, y le dije, Regina, ¿por qué te pusiste mi ropa? Y no paraba ella de reírse, y ahí Dios me enseñó algo, que a veces nosotros volteamos y vemos hacia las personas y decimos, está tan grande, por ejemplo a nuestros maestros, está bien grande, ¿cuándo yo voy a compartir como él, como ella? Seguramente yo.
Y sabes que así nos ve Dios, así como yo vi a Regina como una pequeña jugando a ser grande, así Dios nos ve a nosotros cuando ve que nos esforzamos, nos ve como esos pequeños que un día queremos ser grandes. Y acuérdense quién es un grande, el que viene a servir, ese es un grande. Entonces Dios me ha dado enseñanzas a través de la vida de mis hijas. Y pues bueno, ¿qué más les estaba diciendo? Sí, que se me va el hilo. Entonces todo nuestro trabajo no es en vano, y ahí está el fruto. Ver, por ejemplo, a mis hijas servirle a Dios, ahí está el fruto, porque ¿dónde estaríamos? Les voy a decir algo porque Renata no está, porque si estuviera no lo hubiera dicho, pero Renata ha tenido que vencer muchas cosas, ha tenido que superar muchas cosas, y cuando la veo que lo supera, digo, Señor, wow, porque realmente estás tú con ella, realmente tú inspiras a mi hija, es tu Espíritu Santo que la lleva a esforzarse más, al igual que a cada uno de sus hijos que también ya están sirviendo aquí en la iglesia. Pero ¿saben qué? Así nos ve Dios, como esos pequeños, queriendo esforzarnos por un día ser grandes. Yo a veces veo a mis maestros y digo, por ejemplo, veo al pastor y digo, ay no, ¿cómo le hace para grabarse tantas citas? Digo, ¿cómo le hace? Y luego vengo y lo veo que está encerrado allí estudiando, y pasan las horas y sigue estudiando. Entonces entendí que eso tenía que imitar, entendí que tenía que pasarme horas encerrada con Dios, porque cada uno de nosotros nos ponemos metas, como les dije ahorita, para poder ser determinantes tenemos que tener una visión, y dije, yo quiero un día hacerlo así, y me falta mucho, pero me gustaría un día hacerlo así en excelencia para Dios. Amén. Y bueno, ¿me pueden volver a poner la diapositiva, porfa? Y vamos al siguiente punto, que es el tercero. Y el tercero es que tenemos que ser discípulo y seguirlo. Y ahí tengo una diapositiva. La siguiente, ¿me la pueden poner, porfa? Fíjate, ¿quién es un discípulo? Bueno, pues ya sabemos que un discípulo es un alumno, alguien que se deja enseñar y es un seguidor de Jesús. Es un seguidor de Jesús. Ese es un discípulo. Y anoté ahí algunos puntos. Dice, no todos los cristianos son discípulos. ¿Esto está entendible? No todos los cristianos son discípulos, pero todos los discípulos son cristianos. Todos los discípulos son cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que son cristianos, pero no siguen a Jesús. Solamente sabemos que cristiano viene de la palabra cristocéntrico, porque creen en Cristo, pero no se esfuerzan para seguir a Jesús, entonces por eso no son discípulos. Pero todos los discípulos sí somos cristianos porque tenemos a Cristo en nosotros, porque representamos a Cristo donde quiera que vayamos. Otro punto, muchos creen en Jesús, pero no le siguen. Otro punto, el cristiano busca las bendiciones, o sea, las promesas. ¿Pero qué creen que busca el discípulo? La obediencia. El discípulo busca obedecer, porque sabe que cuando él es obediente, como decía en Deuteronomio 28, las obediencias del Señor, a causa de la obediencia, ahí nos habla de que si nosotros somos obedientes, van a haber muchas promesas y muchas bendiciones a nuestras vidas. Y el discípulo sabe que si es obediente, las bendiciones lo van a alcanzar a él. No vas a tener que andarlas buscando, solitas te van a llegar a tocar la puerta, pero para eso nosotros tenemos que ser obedientes. Y por eso es la diferencia entre cristiano y discípulo, porque el discípulo sí obedece. ¿Aquí hay discípulos? Amén. Muy bien. Dice, el discípulo vive como Jesús. El discípulo a donde quiera que vaya representa a Jesús. El discípulo si está ahí haciendo ejercicio representa a Jesús. El discípulo si está trabajando representa a Jesús. El discípulo si va por la calle caminando representa a Jesús. A donde quiera que tú vayas representas a Jesús. ¿Ves la diferencia de ser un discípulo? Tu forma de hablar, tu forma de comportarte, cómo reaccionas, tu carácter tienen que reflejar a Jesús, porque muchas personas a veces no quieren conocer a Dios por cómo nos comportamos todavía. Es más, ni nos vayamos tan lejos, a veces personas de nuestra propia familia no quieren conocer a Dios porque venimos aquí a la iglesia y aquí levantamos las manos y amén, aleluya, gloria a Dios, y regresamos a la casa y ¿qué creen que sucede? Empezamos a hablar mal de las personas de la iglesia, de los pastores, de alguien. Aquí ya no, porque aquí todos somos discípulos, pero en otras iglesias. Entonces, ¿qué creen? Después ya la gente, ni nuestros hijos, ni si tu esposo no venía a la iglesia, pues no va a querer venir por lo que estás contando.
Yo he visto algo aquí en la iglesia y yo he visto que a través del conocimiento de la palabra, la iglesia es madura. Y la iglesia, yo la verdad no he escuchado a alguien que ande en chismes. Yo la verdad, aquí es diferente, la gente está creciendo. ¿Por qué? Porque es por la palabra. Aquí con la palabra se matan las emociones, porque acuérdense que eso es lo que hace el discipulado número 1, te mata las emociones, te moldea el carácter, te hace el carácter como el de Dios. Entonces, aquí yo he visto que las personas no son emocionistas. Entonces, así refleja un discípulo a Jesús en su carácter, en su forma de comportarse. Dice, Jesús nos llamó ¿a qué? A ser discípulos. A nosotros ser discípulos, pero también a ser otros discípulos. A eso nos llamó Jesús. ¿Me puedes regresar a la diapositiva anterior, porfa, Camila? Y te quiero leer quiero que leamos juntos cómo Dios llamó a unos de sus discípulos. Y yo cuando lo leía, yo me lo imaginaba y yo decía, se los tengo que contar en la iglesia, a lo mejor ya lo he leído, pero pues yo se los quiero contar otra vez. Es Mateo 9:9, porfa. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre, fíjate, primero ahí era un hombre, estaba en la primera elevación, dice, llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Jesús le dio una indicación, una instrucción, le dijo, sígueme, ¿y qué hizo él? ¿Y qué es levantarse? Esforzarte, ¿verdad? Entonces él se levantó y al instante lo siguió. O sea, imagínate a Mateo, y es que a veces nos imaginamos a los discípulos como unos ancianitos, como bien viejitos, todos canosos. En realidad los discípulos eran jóvenes. Creo que la mayoría no pasaba de los 30 o 30 y tantitos. La verdad no me puse a investigarlo. Se veían así como de mi edad. Es que ahora que ando con los jóvenes, yo la verdad se me quitaron 10 años de encima. Y espérense porque a la siguiente clase se me quitan otros 5. Bueno, pero entonces dice, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Entonces Mateo era un recaudador de impuestos. Él trabajaba para los romanos y él no era bien visto por los demás discípulos porque él estaba trabajando en contra de ellos. Quitaba el dinero que ganaban, pues se pudiera decir como, pues sí, impuestos así feos se los quitaban. Entonces, bueno, vamos al siguiente. Así como cuando el SAT te quita a ti también. Sí. Dice, y aconteció que estando él sentado, o sea, aquí ya es Jesús, dice, y aconteció que estando él sentado, ¿qué se hace al estar sentado en la mesa? Dice, él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, o sea, los publicanos y los pecadores, pues ahí la verdad no eran bien vistos. Dice que habían venido, según los ojos de los fariseos, porque según los ojos de Jesús, él vino por ellos. Dice que había venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Yo pienso que como se nos ha hablado de un lenguaje parabólico, yo pienso que Jesús estaba sentado meditando la palabra con los publicanos y los discípulos y les estaba enseñando, así como cuando el pastor nos sienta, ¿verdad? Que apenas vas entrando, ven mija, siéntate porque te doy una palabra. Porque, ¿qué creen? Jesús no desaprovechaba ni una sola oportunidad para enseñar. Los enseñaba con todo. A veces nosotros decimos que el pastor no piensa en otra cosa que enseñar. Y luego apenas decimos eso y timbra el teléfono y chicos, hay que meditar esto. Y luego apenas le voy a contestar y me dice, a veces es mejor no contestar. Entonces digo, ay no, este maestro, de seguro así era Jesús. Bueno, entonces a mí me ha tocado venir a la iglesia y apenas le hago una pregunta o algo y todo me lo contesta con la palabra. Y es más, déjenme decirles que como yo comparto el discipulado el martes, él les ha ido a dar también clase y no hombre, yo veo a los muchachos que quedan con la mente, así como me pasaba, bueno, a veces todavía, pero pues ahorita yo ya estoy en el pasito 1, entonces ellos quedan así como que les veo los ojos que se los va así, porque el pastor cita tras cita tras cita tras cita, y luego les digo,
Les digo, porque cuando está el pastor se pone bien serios, dice, es que no alcanzamos a procesar tanta información. Bueno, pero va a llegar el momento que de tanto estar con nuestro maestro, ¿qué creen? Le vamos a entender, ya no nos va a hablar por parábolas, ya nos va a dar a conocer los misterios. ¿Y qué creen? También vamos a hablar igual que él. Y vamos a andar haciendo lo mismo que él, enseñando a toda la gente. Un aplauso para Dios. Bueno, regresemos al versículo, ¿sí? Mateo 9:10 dice, y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Siguiente. Dice, cuando vieron esto los fariseos, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense. ¿Sí saben cuál es? La hipocresía, cuídense. Qué bueno que sí se acuerda Gaby. Todos. Bueno, entonces dice, cuando vinieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, hicieron una pregunta, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y hablando en el lenguaje parabólico, ¿por qué les está enseñando? ¿Por qué los sienta a la mesa? ¿Por qué está enseñando a los pecadores que no merecen ser enseñados ni que les hablen de la palabra? Me estoy imaginando que era una farisea, pero antes era, ahorita ya no. Y luego el siguiente. Dice, al oír esto, o sea, Jesús los oyó. Y aparte, ¿qué creen? No, hombre, Jesús, aunque lo pensaran, Jesús ya hasta sabía lo que pensaban. Dice, pastor, ¿a usted le pasa eso también? Porque a veces digo, ¿quién le dijo? Y dice, al oír esto Jesús, ¿verdad que sí hemos dicho eso, ma? ¿Quién le dijo? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos, ay, esto me encanta. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Saben? Jesús sabía que había muchas personas que no eran sanas. Sabía que aquellos que estaban en pecado, el pecado les había ocasionado una enfermedad espiritual y hasta la muerte espiritual. Nosotros muchas veces nos encontramos así. ¿Cómo te encontró Jesús a ti? ¿Cómo vino con Mateo? Y solamente le dijo, sígueme. Y dice que Mateo se levantó, se esforzó y lo siguió. ¿Cómo estabas tú? Yo quiero que recuerdes ahorita así rápido en tu mente. ¿Cómo estabas tú cuando Jesús vino y te llamó? ¿Enfermo del alma? ¿Malherido, como dijo mamá? ¿Con muchos problemas, con deudas, con depresión, con ansiedad? Porque a veces pensamos que la sanidad solamente es de una enfermedad física. Dice que a Jesús también se le acercaban los leprosos, pero también la lepra puede representar algo espiritual. ¿Cómo estábamos nosotros cuando Jesús nos llamó? ¿Y fuiste como Mateo que al instante te levantaste y le seguiste? ¿O fuiste más como Pedro, que dudaste a lo mejor? Porque yo sí fui más así de que dudé cuando mi mamá me hablaba y me decía, Judith, es que Jesús, ¿qué me decías, ma? Dios, Jesús quiere, bueno, es que siempre me decía eso. Me decía, Jesús quiere cambiar tu vida y todo eso. Yo era bien socarrona, yo decía, no es cierto, si Jesús existiera no hubiera sufrido todo lo que tú sufriste. No es cierto, si Jesús existiera no hubiera permitido que te golpearan, que nos maltrataran de esa manera. Hasta que un día dije, ya no puedo más resistirme al llamado de Dios, y escuché su voz una vez audiblemente. Entonces así sucedió con Mateo. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Todos nosotros tenemos necesidad de un médico y ese médico es Dios. ¿Me pueden poner el siguiente? El siguiente, porfa. Dice, id es una orden. Dice, pues, y aprender, una ligadura. Ve y aprende lo que significa misericordia. Y significa misericordia quiero, o sea, Dios quiere misericordia, y misericordia es miseria del corazón. Dice, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué nosotros a veces hacemos acepción de personas? ¿Por qué nosotros que nos consideramos discípulos y que estamos siendo enseñados, a veces hacemos, este sí, este no, este aquel no, si lo vieras aquella, no, es que si supieras en todo lo que participó? Jamás hagamos acepción de personas, porque Dios vio la miseria que había en nuestro corazón algún día.
Dios vio cómo clamábamos, quizás estábamos como el ciego Bartimeo cuando estábamos junto al camino. Yo también me imagino que estaba así clamándole. A veces yo no le quería reconocer a mi mamá que realmente necesitaba a Dios, y mucho menos quería decirle a Rubén que también necesitaba a Dios, pero sabes que en verdad mi espíritu, mi alma gemían por dentro que necesitaban a Dios, porque si no hubiera conocido a Dios, yo no estuviera aquí compartiendo la palabra. ¿Sabe dónde estaría? Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos imaginar dónde estaríamos hoy si no hubiéramos aceptado ese llamado, si no nos hubiéramos esforzado y haberle dicho a Dios, sí, te voy a seguir. Entonces ese es un discípulo, el que sigue a Dios, porque no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, saben que Dios trae una limpieza a nuestras vidas. Y bueno, también quiero hablarles que hay una cita en Lucas 9:23 que también nos la ha mencionado varias veces aquí, y qué es lo que tenemos que hacer. Si alguno quiere seguir a Jesús, fíjese lo que tiene que decir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día y sígame. Entonces sabemos que tenemos que morir muchas veces a los deseos de nosotros mismos. ¿Verdad que para venir a la iglesia hemos dejado nuestros deseos de nuestra carne o nuestros sueños o nuestros anhelos? Y creo que entre más te metes profundamente con Dios, más y más vas dejando lo que a ti te gustaba y lo que tú querías. Pero que decía ahorita, que todo lo que nosotros hagamos tiene una recompensa. Entonces no importa, porque a veces pudiéramos pasar más horas en el trabajo, pero no vienes, y pudieras ganar más dinero por estar más horas extras en el trabajo, pero no vienes por escuchar la palabra. ¿Y sabes qué sucede? Que Dios te recompensa y un día te vas a ver sirviendo como instrumento de Dios. Entonces vale la pena dejarlo todo. Los discípulos dejaron todo por Jesús. Se habla que solamente Pedro estaba casado, pero todos los demás dejaron familia, dejaron padres, no sé, hermanos, ¿cómo? Trabajos, negocios. Mateo dejó de ser recaudador de impuestos y yo creo que ganaba buen dinero, porque en eso se gana. Y lo dejó todo por seguir a Jesús. O sea, imagínense al Mateito, a lo mejor estaba como de la de Oscar, y se levantó y le siguió. Entonces, bueno, también quiero hablarles acerca de que Pedro reconoció algo que solamente Jesús. Fíjense lo que dice Juan 6:68, porfa. Juan 6:68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense, las palabras que Jesús les hablaba a sus discípulos eran espíritu y eran vida. Cada palabra que salía de la boca de Jesús hacía que hombres imperfectos, hombres con caracteres débiles, que se airaban, que quizás unos eran llorones, que quizás algunos pasaban por tristeza, por ansiedad, no sé, pero yo creo que cada uno de ellos, así como nosotros, tenía su carácter. Y sabes que las palabras de Jesús fueron moldeando el carácter de ellos, pero lo mejor es que las palabras de Jesús les trajo limpieza, los fue preparando como esos discípulos, porque Jesús vino a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y saben cuál era la voluntad del Padre? Que Él viniera a preparar a 12, porque esa era la voluntad del Padre, que Él viniera como ese maestro a preparar a esos 12 que se iban a levantar, porque hasta el día de hoy los discípulos se han multiplicado. Tú y yo somos la multiplicación de esos 12. Primero Jesús los hizo que fructificaran enseñándolos. Imagínate estar con el maestro en todo tiempo. Yo me pongo así a imaginarme todo, así que no me cuente nada malo, porque yo todo me imagino. O sea, así cuando que a veces dicen, ay no, que me vomité. No me cuesta. Sí, bueno, pero entonces, ya regresando a lo de Jesús y sus discípulos, imagínense a Jesús con sus discípulos. Yo creo que les enseñaba con todo y luego se esforzaban para subir al monte, porque ya lo sabemos que se esforzaban.
Pero Jesús con sus palabras transformó a esas 12 personas, porque sabía que si primero ellas eran discípulos, un día esos 12 iban a ser maestros, iba a venir la multiplicación por cada uno de ellos. Entonces, ¿que Jesús se desesperaba? Claro que se desesperaba con ellos, porque acuérdense lo que nos enseñó el pastor unas clases atrás, se seguían comportando como nepios, se seguían comportando como niños peleándose. Señor, ¿cuál es el más grande? Y se desesperaban. Ellos querían ya saber todas las respuestas. ¿Por qué creen que querían saber todas las respuestas? Porque se seguían comportando como niños, no tenían entendimiento. Por eso Jesús al principio les hablaba por parábolas, porque yo digo que a veces Jesús decía, uy, no, ya me desesperas. Pero ellos eran unos niños. Pero imagínense Jesús verlos crecer, llegar al punto de la madurez. Verlos, por ejemplo, también me ponía a fijarme que cuando Jesús les sembró la primer semillita de la palabra en ellos, verlos como Jesús los empezó a regar con el agua es la palabra, y los empezó a regar y los cuidaba a sus 12 discípulos. Aunque se desesperara, a lo mejor Jesús siempre los trató con amor. Algunas veces les tuvo que hablar palabras fuertes, como cuando Pedro contestó cuando Pedro ahí dijo esas cosas, que dijo, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No, o sea, y fíjense, Jesús los vio que les sembró la semillita, les echaba la agüita todos los días con la palabra. Es lo que nuestros maestros hacen con nosotros. Y a veces se desesperaba Jesús, pero pues ahí estaba la semilla y echó raíces. ¿Y saben qué son las raíces? Es el discipulado. Jesús los discipulaba, los formó a través de disciplinas. Jesús los fue formando a través de cada una de las disciplinas que les daba. Yo creo que hay muchísimas cosas que no están escritas en la Biblia, porque imagínense el librote que fuera bien gruesote, de tantas vivencias que vivieron Jesús con sus discípulos. Pero qué hermoso haber estado ahí, pero todavía estamos, porque tenemos a nuestros maestros que nos enseñan igual. Yo digo que a veces desesperamos al pastor, ¿verdad? También. A veces llego y me ha agarrado la cabeza y me dice, oye, hijita de mi vida. Y a veces veo que sobre todo a Melissa, porque Melissa es más en el podcast. Pero bueno, entonces Jesús les plantó la semilla, iban echando raíces, las raíces son el discipulado. Iban creciendo, y cuando dieron sus primeros brotecitos, Jesús los cuidaba de las aves de los cielos, que no vinieran de las aves esas que andan ahí como queriendo robar la semilla, y las cuidaba para que no se robaran la semilla. Y luego un día, ¿qué creen? Los vio que salió el primer tronquito, y luego echó sus hojitas hasta que se convirtieron en árboles y dieron frutos. ¿Saben cuál es el fruto? Hacer otro discípulo. Pero para eso los discípulos tuvieron que permanecer. Y vamos a la cita de Juan 15:3, porfa. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Primero ellos habían reconocido que había pecado en sus vidas y que tenían que ser limpios. Así imagínenselo como cuando nosotros vamos al discipulado, así igualito eran ellos. Y luego, vámonos al 5, porfa. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros leemos todo Juan 15, encontramos muchas veces la palabra permanencia o permanente. Nos habla de que debemos de ser permanentes en Dios. Y ahí dice, yo soy la vid, Jesús es la vid. Dice, y nosotros somos los pámpanos son las ramas, Jesús es el tronco o el árbol. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros tenemos que estar pegaditos al tronquito, siendo esas ramas que van a dar fruto. ¿Y me puedes poner el 8, porfa? Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto son los discípulos, que nosotros hagamos otro discípulo. ¿Alguien de aquí ya ha orado por sus discípulos? Pues yo oré por uno y el Señor los multiplicó. Es que el Señor ve las intenciones del corazón.
Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando nosotros damos fruto, cuando nosotros permanecemos, así somos discípulos de Jesús. Demostramos que somos discípulos de Jesús. El 9, porfa. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ay, qué hermoso es esto. Dice, permaneced en mi amor. Nosotros los discípulos tenemos que permanecer en el amor de Dios. Ya sabemos qué es el amor, según segunda de Juan 1:6. ¿Alguien me puede decir? Ajá, sí, ese es el amor, pero también nosotros por amor tenemos que enseñarle a otros a andar en sus mandamientos. El 15, porfa. Y cuando Jesús vio que sus discípulos ya habían crecido, cuando se dio cuenta que ya habían dejado de ser niños, que ya habían dejado de estar en la etapa del camino, ya habían ido evolucionando, que ya habían dejado de ser hombres, ya habían dejado de ser varones, ya habían dejado de ser siervos y ya estaban siendo amigos, les dijo esto: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿qué? ¿Alguien quiere ser amigo de Dios? Amén. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya Jesús no les hablaba por parábolas, ya Jesús les daba a conocer todos los misterios del reino, porque ya eran íntimos, ya eran amigos. Habían pasado tanto tiempo con Jesús los discípulos, que ya hablaban igual que Él, que ya se comportaban igual que Él, que ya amaban la palabra del Padre igual que Él, que ya hacían la voluntad del Padre igual que Él. Y por último el 16, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando nosotros permanecemos, pudiera aquí decirse también este versículo, que las bendiciones nos alcanzan. Amén. Y pues bueno, estos versículos nos hablan acerca de permanecer, pero por último quiero hablarles acerca de la última parte que me dio Dios a través de esta enseñanza, y es discípulo maestro. Y es discípulo una rayita maestro, no discípulo a maestro. Le puse así, porque hasta eso, así me dijo que le pusiera una rayita. Discípulo maestro, ¿por qué? Porque un discípulo nunca un maestro nunca va a dejar de ser discípulo. Si un día tú eres un maestro y estás compartiendo la palabra, siempre tienes que ser un discípulo que está siendo enseñado. Algo que me ha gustado mucho de la iglesia es ver, un día los pastores me invitaron a una enseñanza que tuvieron aquí de los que les dan a ellos, y pues sí, pues yo había cosas que no entendía, ¿verdad? Porque ese ya era otro nivel, pero pues ahí estaba yo, sacándole provecho a ese tiempo, a esa enseñanza, y yo decía, Señor, qué importante. Y me acuerdo que le hablé a mi mamá y le dije, estoy bien feliz, le dije, qué importante que los pastores tengan unos maestros que los estén enseñando. Escuché y lo que pude entender, porque pues todavía está así como los discípulos, ¿verdad? Que me tienen que hablar con parábolas, ¿sabes? Entonces yo decía, lo que les están enseñando, están aprendiendo y lo ponen en práctica. Y eso a mí me dio mucho gozo, saber que estoy en el lugar correcto. Porque es importante que un discípulo nunca deja de ser discípulo, aunque un día sea un maestro, siempre tiene que estar buscando la enseñanza, siempre tiene que estar pegado a su maestro. Hoy entiendo eso, que si tú quieres crecer tienes que estarle preguntando a tu maestro, tienes que estarte acercando con él, y no te sorprendas cuando también andes enseñando a otros. Bueno, porque ese es el fin. Y bueno, vamos a hablar acerca del discípulo maestro, y quiero que me pongas la siguiente diapositiva, Cami. La que dice Juan 13:13, arriba. ¿Qué dice ahí arriba? ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Quién estaba hablando esto? Jesús. Dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y en Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús era un maestro, todos le llamaban maestro o rabí, que es lo mismo. ¿Saben por qué le llamaban así? Porque era un maestro. Ahí mismo Jesús está diciendo, y decís bien porque lo soy. Pero así como te di el ejemplo de que soy un maestro, tú también sélo. ¿Cuántos anhelan de aquí ser algún día maestros? Amén. Bueno,
Dice, te voy a dar la cuadratura del maestro, y esa la encontramos en Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí hay una cuadratura: aprendiste, viste, oíste y hacerlo. Pero ¿qué le vas a enseñar a las personas o a los demás discípulos? Pues ¿qué crees que les vas a enseñar? La escritura, porque fíjate lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, tiene una utilidad. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y instruir en justicia es andar en sus mandamientos. Entonces, esto es lo que un día nosotros le vamos a enseñar a nuestros discípulos. Déjenme decirles que Dios me ha permitido compartir el discipulado los martes. Y la verdad son personas que vienen de otras iglesias, a excepción de Fátima. Y pues eran unos y Dios añadió otras 2 chicas. Y un día, una muchacha de ahí del discipulado me hace una pregunta. Y me hace una pregunta y pues yo trato de contestársela conforme a lo que yo he aprendido, pero aún a ella le seguía la duda, era acerca de las iniquidades. Y le seguía la duda. ¿Y qué creen? Que yo rápidamente corrí a buscar a mi maestro porque yo dije, aquí está mi maestro, y él me ha enseñado que cuando yo no sepa algo, que no pasa nada por decir no lo sé. En ese caso, yo creo que ella no lo podía entender como yo se lo estaba explicando, y ya vino el pastor y se lo explicó. Pero después de eso pasó algo que me hizo darme cuenta que me tenía que preparar aún más. Y todo lo que Dios permite, pues todo tiene un propósito. Entonces, Dios lo permitió en eso para darme cuenta que tenía que prepararme más y que tenía que profundizar más en la palabra, porque yo quiero enseñar de la manera que sea correcta y de la manera en que ellos puedan entenderlo. Y sabes que un maestro ama a sus discípulos. Y sabes cómo es la mejor manera de demostrar que los amas, cuando los enseñas. Y yo he aprendido a amarlos a cada uno de ellos. Y quisiera que ellos estuvieran aquí y que ellos recibieran la misma enseñanza que yo constantemente, pero bueno, eso le toca a Dios. A mí la única parte que me toca es dar la enseñanza y Dios hace lo demás. Entonces yo me preocupo ahora por ellos, porque yo quiero que ellos conozcan la palabra más a profundidad. Entonces cuando tú eres un maestro, te preocupas por ellos y oras por ellos, intercedes por ellos y haces cosas que no te imaginabas, y a veces las cosas que haces son locura porque orar por otras personas, eso es amar también. Bueno, entonces, por último, quiero decirles una encomienda que tenemos todos, y yo creo que ya no sabemos ese versículo, Mateo 28, 19 y 20. ¿Alguien me lo puede decir? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una encomienda que tenemos los discípulos: ir y hacer otros discípulos, enseñándoles que guarden. Pero hay una promesa, si se fijan al final del versículo 20: y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo puede estar Jesús con nosotros si Jesús ya subió al cielo? Pues es a través de la promesa del Espíritu Santo, porque esa es otra promesa que recibieron los discípulos, y era que un día Jesús se iba a ir, pero les dijo: hey muchachos, no estén tristes, porque viene el Consolador a estar con ustedes. ¿Me pueden poner la cita, por favor, de Juan 14? Fíjense la promesa que recibieron los discípulos. Dice: no se turbe vuestro corazón. No era esa. Juan 14, 16, 18. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Iba a estar el Espíritu Santo con ellos. Jesús se tenía que ir. Jesús había cumplido su misión como maestro de enseñarles, pero tenía que regresar al Padre. Pero les había dado la promesa del Espíritu Santo, y les decía: les conviene que Él venga. ¿Y saben por qué? Porque en Hechos 2:1 nos habla de cuando viene el Espíritu Santo. ¿Me lo pueden poner? Hechos 2:1. Esa es una promesa que está vigente para nosotros. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, en un mismo sentir, juntos. El siguiente.
Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El siguiente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces ahí nos habla que había venido el Espíritu Santo, la promesa se estaba cumpliendo. ¿Recuerdan qué significa el número 17? Promesa, cumplimiento. La promesa se había cumplido. Y vámonos a Hechos 2, 17. Fíjense, esta promesa está vigente hoy en día para nosotros. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Cuando los discípulos reciben al Espíritu Santo fue cuando comienza su ministerio a andar y empiezan a hacer cosas y milagros sobrenaturales. Entonces, sí, Jesús sigue estando con nosotros presente a través del Espíritu Santo, porque todas las cosas que escucha el Espíritu Santo del Padre y del Hijo nos las da a conocer a nosotros. Entonces, esa es una promesa para nosotros los discípulos. ¿Cuántos quieren tener al Espíritu Santo? Y pues sí lo tienes, porque acuérdate que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Y si son guiados por el Espíritu Santo es porque estamos obedeciendo y porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Amén. Y para terminar, ¿me pueden poner la última diapositiva? Quiero terminar con este versículo que escribí. Ya lo habíamos leído. Es un solo versículo. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él te escogió, Él te eligió. ¿Para qué? Dice, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, para que levantes otros discípulos, para que te determines y vayas por otros discípulos, para que seas un discípulo que un día se convierte en maestro y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y yo pudiera decirte que cuando tú haces la voluntad de Dios, las bendiciones te alcanzan, las promesas te alcanzan a ti y a tu familia. Y pues bueno, este es el tema la enseñanza que yo quería compartirles. Espero y sea de bendición y de muchísima edificación para sus vidas. Y quiero orar antes de entregar el micrófono. Yo quiero que ahí donde estás en tu lugar, oremos juntos. Si esta palabra tocó tu corazón, porque sabemos que es la voz de Dios, la enseñanza es la voz de Dios, que ores ahí también en tu lugar. Deja ahí tus cositas a un lado, cierra tus ojitos, despreocúpate quién está a tu lado. Vamos a tomarnos pequeños minutos antes de entregar el micrófono para orar, porque me gustaría sellar esta palabra. Señor, te doy gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias porque has sido muy bueno, Señor. Hoy me doy cuenta que tus palabras siguen resonando en nosotros. Hoy me doy cuenta que tus palabras han traído limpieza a tus discípulos. Hoy me doy cuenta que tus palabras son espíritu, pero también son vida. Y han traído vida a lo que estaba muerto, Señor. Gracias, Padre, porque hemos reconocido a través del conocimiento de tu palabra que estábamos muertos por el pecado. Pero un día, Señor, así como lo hiciste con Mateo y con cada uno de tus discípulos, Señor, veniste y nos llamaste y nos dijiste, sígueme. Y nos levantamos, nos hemos estado esforzando, Señor, cada día por estar en tu casa. Nos hemos estado esforzando, Señor, por permanecer en un discipulado. Nos hemos estado esforzando porque queremos limpieza, porque queremos, Señor, estar limpios y sanos para que un día nos uses, para llevarle la palabra a aquel que está junto al camino, para poderlo meter al camino, Señor, y un día llevarlo a la preexistencia. Gracias, Señor, por habernos escogido y habernos depositado en este lugar. Gracias, Señor, porque continuamente estamos recibiendo tu enseñanza. Quizás hoy estamos como esos niños. A veces batallas con nosotros, Señor. Quizás algunas veces apenas estás sembrando la semilla, o otros ya han crecido como brotes, Señor. Otros
ya están como unos pequeños árboles y otros dando frutos, Señor. Pero gracias, porque sé que llegará el día en que estaremos casi todos a la par, Señor, como un huerto de árboles. Gracias por nuestros maestros, Señor, por la vida de cada uno de ellos, de Pastora y de Pastor Isaí, porque se esfuerzan por recibir la enseñanza y sé que aquí está el fruto, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que están sentados aquí y aún los que no pudieron venir, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo es el quien va a traer convencimiento, Señor, para que vengan y para que sean enseñados, porque hoy reconocemos, Señor, toda la libertad que obtenemos a través de tu palabra, pero depende de nosotros ser libres y mantenernos en libertad. Gracias, papá. Oro por ellos, Señor, para que sigan creciendo y que puedan llegar, Señor, a ser tus amigos, esos amigos que juntamente conmigo, Señor, escuchemos tu voz audiblemente y que nos des a conocer los misterios del reino. En el nombre de Jesús, amén. Al principio, gloria a Dios, digo, voy muy rápido y después ya como que se frenó tantito las balatas. Pero me da mucho gusto en realidad, porque vemos a todos que van teniendo un crecimiento y que de pronto quieren forzarse a que predicar sin Biblia o sin apuntes. Pero esto es algo muy importante porque podemos nosotros forzarnos a seguir creciendo. Ponme la diapositiva del tema, por favor, porque quiero añadirle algo. Ay, es temprano. Quiero añadirle algo. ¿Cómo se llama el tema que nos habló Judith? Promesa. Ahora, quiero que sepamos diferenciar, muchachos, porque promesa es una cosa y cumplimiento es otra. Para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere hablar. Porque en la palabra vienen muchas promesas. Es más, de aquí, ¿cuántos les han dado una promesa? ¿O cuántos han recibido una promesa? Pero ¿cuántos han cumplido esas promesas? Cuando se cumple es cuando Dios empieza a hacer un pacto. Y la primera promesa que yo veo en la palabra, no sé si me equivoco, pero la primera promesa Dios se la da a Abraham. ¿A quién se la da? Abraham sale de Ur de los Caldeos, Génesis 12, y a la edad de 75 años. Pero la promesa se la da 10 años después de salir, a la edad de 85 años. ¿Alguien me lee Génesis 15, arriba en el encabezado? ¿Qué dice? Génesis 15 arriba, ¿qué dice? Dios promete a Abraham un hijo. Abraham tenía 85 años cuando Dios le da esa promesa. ¿A qué edad Abraham vio a su hijo? A ver, otra vez. Dios le promete a Abraham su hijo cuando Abraham tenía 85 años. Pero ¿cuándo fue que Abraham ya vio la promesa cumplida? ¿Cuántos años pasaron? Entonces vemos que las promesas muchas veces no son de un día para otro. Porque nosotros queremos ver a veces que Dios nos promete algo y decimos, ya lo tengo. No. Imagínate cuando el niño llega a la primaria, entra el primer año y le dice, mi hijo, cuando se reciba le voy a comprar un celular. Faltan 6 años. Porque todos queremos ahora el tiempo que sea acelerado. Y Dios le promete a Abraham un hijo a la edad de 85 años. Pasan algún tiempecito. Mira, Génesis 15, 18. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahora, ya la promesa había dejado de ser promesa para volverse un pacto. Porque nosotros tenemos que buscar que Dios haga pactos con nosotros. Porque el día que Dios haga pacto con nosotros, ese día no se va a anular. Porque hay promesas que todavía se pueden anular si no hay un cumplimiento. No sé si estamos entendiendo esta parte. Porque promesa y cumplimiento, que aunque se oye igual, son dos cosas muy distintas. Porque primero promete, pero después cumple. Y para que una promesa se convierta en un pacto, nosotros tenemos que forzarnos a cumplir lo que Dios quiere en nuestra vida. Mira, fíjate, esto es muy importante y quiero que le pongas mucha atención a esto. Gálatas 3:15. Ponle mucha atención a esta palabra. Fíjate lo que dice. Hermanos, hablo en términos humanos.
Pablo estaba hablando, dije, es más, les voy a hablar en términos notariales, en términos de abogado, les voy a hablar, dijo Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, es decir, que ya ya se hizo válido o ya se firmaron ambas partes, nadie lo invalida, pero tampoco le añade. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros de Dios? Los pactos. Porque en el capítulo 15 de 1, al principio Dios le dice a Abraham, hey, te prometo un hijo. Pero tienes que esforzarte, tienes que creer, tienes que salir adelante. Pero pasan unos versículos más adelante, en el 18 le dice, Abraham, ahora ya te quiero pactar con un hijo. Porque el momento de pactar quiere decir que Dios ya no va a anular ese pacto. Pero tampoco Dios nos dice cuánto tiempo va a pasar para que las cosas se cumplan. Por eso muchas veces nos desilusionamos, porque a veces esas promesas se tardan. Yo decía, ¿quién quiere ser maestro? Y muy poquitos levantaron la mano. Amén. Pero ¿sabes cuánto puede tardarse? 1 año, 2 años, 4 años. ¿Te vas a desesperar? No debemos desesperarnos, porque hay cosas que se van a tardar. Cuando nosotros iniciamos el ministerio, a los 6, 7 meses, 1 año, yo quería ver la iglesia llena. Yo decía, ¿por qué no se llena, Señor? Si me estoy esforzando. ¿Por qué no se llena? Al contrario, se va vaciando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo, Señor? Pero yo quería alcanzar lo que muchas veces me iba a costar años. ¿Sabes cuánto un ministerio empieza a ver frutos si va a la par de las cosas que dice Dios? A veces hasta los 10 años. Llevamos 5. Amén. Es que hay iglesias que de volada crecen. Bueno, quién sabe. Pero en realidad las cosas sí son. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos a la edad de 75, pasan 10 años, Dios empieza a hacer la operación perfecta, porque el número 10 significa una operación perfecta. Dios empieza a hacer una operación con Abraham y le dice, Abraham, te voy a prometer un hijo. Pasan los años y le dice, ven Abraham, ahora lo voy a pactar. Es la primera promesa que yo encuentro en la Biblia, porque Dios al momento de que tira el diluvio no hubo una necesidad de prometer. Mira, ¿qué dice Génesis 9? El encabezado de Génesis 9. ¿Pacto o promesa? No, hay pacto. Ahora, lee el 11. 9:11, ¿qué dice? Ahí está. Dios hace un pacto con Noé y dice, no voy a volver a destruir la humanidad con agua. Y Dios acá abajo, pero con fuego sí. Quiere decir que nunca más volvió. O alguien ha sabido que hubo un diluvio, había tsunamis, pero la humanidad nunca ha sido destruida por medio de agua. Porque Dios dijo, voy a pactar. Y un pacto nadie lo puede ni invalidar ni tampoco añadir. Por eso dijo Pablo, hablo en términos humanos. ¿Sabes cuántos años pasaron? Porque ahora vámonos a Génesis 18:1. Fíjate lo que dice Génesis 18:1. ¿Qué dice en el encabezado también de Génesis 18:1? La promesa del nacimiento, lo que un día Dios le prometió y lo que un día Dios pactó, ya le iba a dar la fecha de cuándo iba a nacer esa promesa y ese pacto. Y dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, el calor del día. ¿El que sigue? Es como hasta el 9, vamos a leer. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. El 3, vamos a leer hasta el 9. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4. Que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda
a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y hay tortillas de harina. No dice así, ¿verdad? Amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Imagínate la obediencia de Sara. ¡Wow! Se metió, dijo: mi amor, empiézate a hacer unas tortillitas de harina, empieza a echarle fuego a ese jarro de frijoles, porque tengo unos invitados que son varones, así es que los vamos a atender bien bonito. Y Sara dijo: sí, mi señor, sí, mi precioso. Si fuera estos tiempos, dijera Sara: ¿quién son esos gorrones? No te doy ni a ti. No te doy ni a ti, quieres que le dé a esos 3. Es más, lárgate con ellos. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. ¿El que sigue? Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Después de comer, ¿qué pasó? Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. ¿El que sigue? Vamos a seguir leyendo. O sea, hasta el 12. Entonces dijo: de cierto, fíjate lo que les dijo, porque Abraham ya tenía 99 años. Ya había transcurrido 14 años y habían transcurrido 24 desde que salió de Ur de los Caldeos. Y Dios ya había hecho un pacto. ¿Sabes cuál era el problema? Es que Abraham y Sara quisieron acelerar la promesa y el pacto de Dios. Porque Dios le promete un hijo a Abraham y le dice: tú vas a tener tu descendencia, no te va a heredar nadie más que tu mujer, y tú tendrán un hijo propio. Pasan los años y dice Sara: Abraham, y él dice: ¿qué pasó? Y dice Abraham: oye, no se cumple la palabra que Dios nos dice, ¿por qué mejor no te acuestas con Agar, nuestra sierva, para que nosotros aceleremos los tiempos? Porque a veces así somos. Dios promete un carro, ¿será que quiere que me endrogue? Dios promete esto, ¿será que yo quiero? No, cuando Dios promete hay que buscar que lo que siga sea el pacto. Porque queremos acelerar nosotros los tiempos. Es que Dios me dijo, lo voy a hacer, voy con Agar. Cálmate, espérate tu promesa. Pasan después los otros años, pasan unos años más, 14 años, van los 3 siervos, Abraham los atiende y le dice: ¿dónde está Sara tu mujer? Y dice: aquí está. Dice: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. ¿Cuánto es el tiempo de la vida? 9 meses. Voy a volver a ti el otro año. Y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba escuchando. Sara, ¿qué más? El que sigue. Y Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pues ¿cómo no? El 12. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, imagínate Sara atrás así de un poste oyendo y lo escuchando: ciertamente tu mujer tendrá un hijo y será tuyo, prepárate, ve a la farmacia, haz lo que tengas que hacer. Y Sara dice: ¿un hijo mío? Después de que ha envejecido, ¿tendré otra vez el deleite como la luna de miel? Siendo también mi señor ya viejo. Fue la duda, porque todavía de que había pactado hace unos años atrás, al momento de escuchar esta palabra, todavía decía: es que Abraham ya no, y yo tampoco. ¿Qué pasará? ¿Te imaginas que llegue una viejita de 90 años y uno de 99 y los veas y que, o venga la viejita, imagínate embarazada, que digas: ¿qué pasó ahí? Y que digas: estoy embarazada. Aleluya. Prepárense, muchachas. No sé. ¿El que sigue? Menos tú, Yesenia. No. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Se rió. ¿El que sigue? Fíjate lo que dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Imagínate aquellos ángeles que fueron a visitar y le dijo: ¿acaso habrá algo
para Dios que sea difícil. No, entonces ¿para qué te ríes? Es que ya me veo muy viejita, por eso, ¿y qué tiene? Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene todo preparado, pero necesitamos nosotros convertir las promesas en pactos. Mira, regrésate a Génesis 15, 18 otra vez. Póngame atención a esta para que veas una promesa y un cumplimiento. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, el que sigue. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, 20, los heteos, los fereceos, los refaitas, el que sigue. Los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. ¿Ese ya es el último? Ok, hasta ahí. Dios le dijo también a Abraham: no solamente vas a tener un hijo, sino toda la tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ahora ve a Josué 21, 43. ¿Cuántos años pasaron? Más de 400 años para que esa palabra se cumpliera. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado de dar a sus padres. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. 40 y... ¿El que sigue? Y Jehová les dio reposo alrededor conforme... A ver, pone el 42, 21, 42. No, al 44, el que sigue. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había prometido y pactado a sus padres. Todo lo que Dios había prometido y pactado a sus padres. ¿Quién las recibió? Josué. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Muchachos, hay que buscar que las promesas se vuelvan pactos. No solamente hay que decir... Padre Santo, se imaginan mucho. La hermana Pati está imaginando a Abraham y Sara en la luna de miel. Pero hay que buscar que las promesas se vuelvan pactos. No solamente es que Dios nos esté prometiendo tras promesa, tras promesa, tras promesa. Hay que luchar para cumplir nosotros y alcanzar que se vuelvan pactos. Y esos pactos se van a cumplir porque se van a cumplir. Toda la tierra que Dios le había prometido a Abraham y había pactado con él, fueron y la alcanzaron Josué después de más de 400 años, pero pelearon por ellas. No hay ninguna tierra, porque cuando fue Josué y repartió a las 12 tribus las tierras, todas las tierras estaban ocupadas. No dijo: ay, mira, la casa vive gente, pues sácalos, papacito. Es que vive gente, sácalos, yo ya te la di. Hay cosas que tenemos que conquistar nosotros sacando a las personas que están ahí. Hay que cumplir y hay que luchar para que las promesas se vuelvan pactos. Ponte de pie. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y quiero que cierres tus ojos por un momento. Fíjate que me frustra mucho el saber que las cosas que Dios hace solamente sean promesas. Yo voy a luchar para que las cosas se conviertan en pactos, porque no podemos quedarnos ahí solamente. No podemos quedarnos solamente en promesas. Tenemos que luchar para que se conviertan en pactos. Y lo que Dios ya habló a tu vida, hay que luchar porque Dios es un Dios de pactos. Pero ¿sabes qué falta? Falta gente de valor. Falta gente que en estos últimos tiempos se metan a la palabra. Gente que no vea por sí mismo.
Gracias, Señor. Hechos 20:24. Esta palabra no sé, le da un valor a mi vida porque sé que la tiene alguien más. Fíjate lo que dijo Pablo: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo ¿qué? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Sabes que tienes que sí amarte, pero no estimar tu vida preciosa. Por eso Pedro decía que somos errantes, peregrinos, porque nosotros no vivimos aquí, nosotros no somos de aquí. Y Pablo dijo: no estimo preciosa mi vida. Sabes que hay personas que me impresiona tanto, que hay personas ya adultas mayores de 75, 80 años, restirándose la cara, haciéndose tantas cosas, porque en su mente todavía piensan que necesitan estar más tiempo aquí, cuando en realidad Dios es el que da la vida. Luchan tanto por, yo no digo que no hay que cuidarnos, no hay que tomar algunas cosas que son correctas a nuestra vida, pero Pablo dijo: yo no estimo preciosa mi vida, porque a donde Dios me mande yo voy allá. Estoy apto para el sol, para la sombra, para el frío, para el calor, para la lluvia, para la sequedad. Y él dijo: yo no estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Son dos cosas que Pablo tenía que acabar. La carrera que un día vino. Por eso Salmos dice: saldrás y regresarás. Cuando tú saliste del cielo, saldrás y regresarás. Y al momento de que nosotros salimos de la preexistencia, iniciamos una carrera. Y Pablo dijo: no estimo preciosa mi vida con tal de que acabe la carrera con gozo. Pero en la tierra también tengo algo. ¿Qué tienes? Un ministerio. Y ese también lo quiero acabar. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pero para nosotros terminar la carrera y terminar un ministerio, no tenemos que tomar preciosa nuestra vida. No podemos hacer acepción de personas. Lo dijo hace un momento Judith, y esa es una realidad. Porque a veces amamos tanto el espejo. A veces amamos tanto el espejo, más que amar lo que puede haber detrás de aquel espejo, que son almas. Todos iniciamos ya la carrera, pero no todos todavía tenemos un ministerio. ¿Acaso tendré un ministerio yo? Sí, pero ¿sabes por qué todavía no está? Porque no has peleado por buscarlo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo, pero también el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio, para que la gente vea que hay un testimonio que yo tengo que compartir. Miren, muchachos preciosos, todos necesitamos ir creciendo. Necesitamos desarrollarnos. La palabra de Dios es la única que nos va a llevar a crecer y a saber cuál es nuestro ministerio. Pero amamos tanto este mundo y todas las cosas que ofrece este mundo, pensando que es eterno, pensando que aquí vamos a vivir tantos años, pero nadie nos asegura cuándo es el tiempo o nuestra última llamada. Y Pablo dijo: no sé cuánto voy a vivir, pero yo no estimo preciosa mi vida con tal de que acabe la carrera con gozo. ¿Hemos desgastado nuestros días por Dios? No lo sé, porque los días se van a prisa. La ciencia lo está confirmando, que le hacen falta algunos minutos
al día. Y si fuera un segundo a la rotación de la misma Tierra, esto se vuelve cada día más rápido. Que si tú lo tomas en un reloj cronológico, tal vez puedes saber que a lo mejor el día ya no dura 24, tal vez dura 22, no lo sé. Porque tú y yo lo hemos percibido, que los días están volando. Hace rato hablaba con mi hija mientras llevaba a la escuela, me decía: papá, ya estoy por cumplir 23 años, dice, y se pasaron rápido. Le digo: mi amor, todo es en un abrir y cerrar de ojos. Y sabes que a veces pensamos que somos eternos porque vivimos la vida queriendo alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos. Y le decimos al Padre: espérame tantito para cuando avance esto más, empiezo a meterme en lo tuyo. Peleamos lo que no es eterno y dejamos de pelear lo que es eterno. Cuando en realidad debemos de luchar por buscar a qué fuimos llamados. Estoy a punto yo de cumplir 41 años de edad y siempre le digo al Padre: Señor, esto va rapidísimo. ¿Cuánto tiempo me queda, Señor? Si tal vez yo tuviera un reloj de vida, pudiera ser que me quedaran 20 años, 5 años, 3 años, una semana, 40 años, no lo sé. Porque tal vez si supiéramos cuánto nos quedara de vida, los últimos años o la última semana era la que nosotros le pudiéramos echar ganas. Decir: me falta todavía un año, me voy a esperar. Nadie lo sabe. Pero es el momento de despertar, muchachos. Dios ha hablado que para este 2026 vienen cosas gloriosas. Pero no podemos quedarnos solamente en promesa. Tiene que ser un cumplimiento de esa promesa. Tienes que ser parte de eso. Parte de luchar y querer tener un discípulo. Juan 15:8 dice: en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Yo quiero que te vayas con esta frase: pelea por lo que es eterno y no por lo que no lo es. Deja de pelear por lo que no es eterno. Pelea por lo que es eterno y no por lo que no lo es. Es que quiero un carro, quiero un viaje, quiero una casa, Espérate. Todas esas son promesas, pero deja que Dios empiece a pactar en tu vida para que un día se cumpla. Pero mientras hagas lo de Él, Él hace lo tuyo. Eso es lo que Dios me dijo un día: tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Y a veces le digo: Señor, ¿por qué las cosas se frenaron? ¿Por qué las cosas se pausaron? Porque te estoy enseñando a depender de mí. Ok, Señor. ¿Por qué las cosas no pasan? Porque te estoy enseñando a depender de mí. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Dios empezó a quitar todas las emociones de mi vida. Aquel pastor que tenía una emoción de tener, de viajar, de querer llenar una iglesia rápido, de querer tener gente, de querer tener dinero, de querer tener, esas emociones se acabaron. Ahora le digo: Señor, lo único que quiero hacer es lo que tú quieres que haga. Y si tengo que salir, voy a salir porque tú me dices que salga. Y si tengo que ir es porque tú me dices que vaya. Porque para ofrecer y estar ofrecido, Señor, yo lo puedo hacer. Y aquí estamos dándolo todo por Dios. Hasta el último billetito del cajón salió para decirlo: ¿dónde va? A la iglesia.
Y yo digo, Señor, no tomo preciosa mi vida con tal de que acabe mi carrera con gozo. Porque si Él no me hubiera dicho que invirtiera, tal vez no lo hubiera hecho. Pero si Él me dijo, todo es todo. Dios me dará después o me recompensará eso, no lo sé. Pero tampoco no le digo, Señor, ¿hasta cuándo voy a cosechar? Si quiere me lo da, si no, no me lo da. Pero no estimo preciosa mi vida con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Así es que todos, muchachos, a pelear por el llamado, por la carrera, porque las promesas se conviertan en pactos. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora por este tiempo. Lo bendecimos a todos, Señor. Gracias por aquellos que nos has dado, por nuestros discípulos, por aquellos que han salido de nuestros lomos, aquellos valientes, guerreros, que aunque muchas veces no se ven así, dales el valor que ellos merecen, Señor. Y no quiero decir que no lo des, pero que ellos vean que en ti hay un valor. Aquel que está en depresión, aquel que está afligido, aquel que ha llorado, aquel que ha dicho no valgo nada, Señor, dales un valor. Haz que lo vean. Gracias, Dios. Por último, dale un abrazo al que está a tu lado, por favor, y dile que todas las promesas tuyas se conviertan en pactos. Vamos a darle un abrazo al que está a tu lado y dile que todas las promesas se conviertan en pactos. Dile, vamos, dile, de todas las promesas se conviertan en pactos. Todas las promesas se conviertan en pactos. Gracias, Dios. Gracias, papá. Los bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, nos vemos el domingo. Nada más quiero pedirles que todos los que nos puedan apoyar con una actividad, hicimos tostadas, queremos lograr para que este sábado ya nos terminen el yeso. No se vaya sin antes apoyarnos, sea una, sea dos, pero se está vendiendo individual. Dios los bendiga, nos vemos el domingo. Bendiciones a todos.